Bueno, mis hermanos, feliz noche para todos los presentes. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos hoy a 21 de diciembre, hermanos. El tiempo se ha pasado muy rápido, se va volando, ¿verdad? Los días pasan muy rápido, hermanos, y pues estos días del invierno ya empieza el frío, empieza a sentirse ya las temperaturas bajas, empieza a escasear el trabajo, pero hoy le decía a una hermana con la que conversaba que pues Dios permita que todos mis hermanos puedan ser como la hormiguita del sabio Salomón, ¿verdad? Poder recoger en el verano para que cuando venga el invierno pues haya allí provisión, ¿verdad? Y eso significa, pues por la gracia del Señor, poder tomar previsiones, poder ser sabios en la administración de lo mucho o de lo poco. No por mucho que se gane, quiere decir que vamos a ser solventes en todas nuestras cosas, porque parece increíble, pero entre más se gana, muchas veces más se gasta, más deudas se tienen, más compromisos se adquieren. Entonces igual es como si ganara poco, ¿verdad? Entonces es preferible que lo que usted gane, sea mucho, sea poco, pueda pedir la dirección de Dios para que se pueda administrar con sabiduría, ¿verdad? Para que cuando vengan los días en que escasea, pues entonces podamos ver allí el cuidado y la protección del Señor, ¿verdad? Y poder ver su mano poderosa. Pero bueno, hermanos, estos días cambiamos un poco la temática que hemos estado llevando, porque pues el mundo, hermanos, está ahora supuestamente, ¿verdad? Supuestamente está entregado a la celebración de la Navidad, y está entregado a la celebración del nacimiento de Jesús y todo esto. Y pues, en definitiva, el enemigo se ha encargado de convertir estos días más que en un tiempo de reflexión y más que en un tiempo para aprovechar y para mirar lo que realmente significa y significó el nacimiento de Jesús para la humanidad. Entonces la humanidad y la gente se entrega para celebrarlo por otro camino, ¿verdad? Entonces aumenta el consumo de una manera alarmante. Se estima, mis hermanos, que en relación al consumo del año pasado con este año se está incrementando en cerca de un 23%, los gastos, lo que la gente gastó en relación con el año pasado. Y se estima que las personas, el cálculo es que cada persona de este país está consumiendo alrededor de 700 a 800 dólares en sus gastos y en las cosas que va a comprar o que consume en promedio, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo más crítico de todo? Que ese consumo no es porque le sobra el dinero, sino que muchas veces, o en la gran mayoría, es porque se está endeudando, hermanos, basado en el crédito, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que al terminar este año y al comenzar el nuevo año, muchas personas van a empezar su nuevo año con un terrible dolor de cabeza y una terrible pesadilla al tener que enfrentar la realidad del pago de los compromisos adquiridos, ¿verdad? Esa es humanamente la celebración de la Navidad. Esa ha llegado hasta tal punto que, como yo comentaba en una reunión, ya ni siquiera se dice feliz Navidad. En estos días también recibió mensajes de un compañero que escribía allí felices fiestas. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso de
felices fiestas. ¿Cómo así? Ya ni se, antes porque se pensaba en el nacimiento de Jesús, pero ahora ya ni siquiera eso, sino, bueno, felices fiestas. Bueno, felices fiestas puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Felices fiestas puede ser Thanksgiving, o felices fiestas puede ser el Día de Reyes, o felices fiestas puede ser mi cumpleaños o el cumpleaños de cualquiera de ustedes. Pero en lo que sí debemos meditar y reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura es que pues año tras año llega el tiempo de la Navidad y no pierdo la oportunidad, hermanos, para expresar mis palabras de gratitud a todo el equipo, todas las maestras, coordinadoras del Ministerio Infantil y a todos los niños y a los jóvenes que estuvieron involucrados en el programa de la semana pasada. De verdad que ese programa lo disfruté allí al máximo, ¿verdad? Viendo a José trayendo a María en el burro, ¿verdad? Viendo a María aquí con una cara de que se dormía, de aburrimiento, viendo a las ovejitas y a las vaquitas aquí subidas en la plataforma. Bueno, es toda una preparación, hermano, que nos lleva a reflexionar acerca del nacimiento de Jesús, acerca de que Jesús nació y el nacimiento de Jesús, indistintamente, hermanos, de cuál haya sido la fecha en que Jesús nació, el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento histórico, ¿correcto? Fue un acontecimiento histórico que está registrado en la palabra de Dios y pues es un momento en el cual nosotros tenemos que pues aprovechar para reflexionar en varias cosas. Ahora, la palabra de Dios nos dice aquí en el Evangelio de Lucas, y dicho sea de paso que Lucas, cuando ustedes lean los evangelios, se van a encontrar que Lucas es de los escritores de los evangelios, Lucas es, o podemos catalogarlo como un especialista en el tema de la Navidad. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas y leen especialmente lo referente al nacimiento de Jesús, se encontrarán que Lucas presenta con lujo de detalles ese acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es probable, hermanos, que Lucas haya recibido esa información de una fuente primaria, de una fuente directa, y tal como menciona allí el Evangelio, allí en Lucas capítulo 2 y el versículo 19, dice, pero María, dice, al ver, todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, y dice el texto, el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿en dónde? En su corazón. Lucas no podía haber escrito esto a menos que hubiese tenido de esa fuente la certeza de que en algún momento él haya conversado con María, la madre de Jesús, y María le haya comentado todo lo que aconteció y él lo haya podido registrar en su evangelio. Recuerden que Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas era un médico que posiblemente trabajó con Pablo, y los estudiosos pueden llegar a la conclusión inclusive de que Lucas fue uno de los que escribía, de los que ayudó a escribir las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Y es probable que Lucas entonces haya conocido a María y María le haya comentado de primera fuente, de primera mano, este asunto del nacimiento. Ahora, vamos a descubrir aquí en el relato de Lucas algunas cosas bien importantes para nosotros esta noche, y vamos a verlas rápidamente. Primero, hermanos, un ángel visita a María. Lucas capítulo 1 y el versículo 26 al 29. Noten ustedes, Lucas capítulo 1, versos 26 al 29, dice: en el sexto mes, el ángel ¿qué? El ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. Y tengan eso ahí en cuenta, porque esto va a ser un elemento clave. El ángel se acercó a ella y le dijo: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y cuando ella escuchó su palabra, se quedó perpleja, preguntándose qué significaba aquel saludo. Ahora, noten ustedes que este mismo saludo que el ángel Gabriel le brindó a María, Gabriel mismo se lo había dado al último de los profetas que menciona el Antiguo Testamento, al cual él se le apareció. En Daniel, el capítulo 9, acompáñenme a abrir su Biblia, en Daniel, capítulo 9, ustedes van a encontrar allí, a partir del versículo 21, dice el texto: todavía estaba yo orando cuando Gabriel, vean ustedes, el mismo ángel que se le apareció a María, y se le apareció quizás unos 600 y pico de años antes, ¿sí? Entonces el ángel Gabriel, aquel a quien había visto antes en una visión, se me acercó volando ágilmente a la hora del sacrificio de la tarde, habló conmigo y me explicó: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Vean el texto. A Daniel, el ángel Gabriel, ¿qué le dijo? Que él era muy amado. Y cuando se le aparece el Gabriel a María, entonces la saluda y le dice: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo y bendita tú eres entre las mujeres. Así que Daniel era amado para Dios, y María también era ¿qué? Amada, y era especial para Dios. Y Dios escogió a María, y de acuerdo a las tradiciones, hermanos, de los tiempos bíblicos, María no tenía más de unos 15 o 16 años cuando el ángel se le apareció. Así que María era una adolescente, hermanos. Esa era la tradición. Y no tenemos muchas adolescentes con nosotros esta noche, ¿verdad? Pero vean ustedes qué papel fundamental jugaba y jugó María en esto, aún en su tierna juventud. Prácticamente era una niña, hermanos. Era una niña de 15, 16 años, quizás menos. Algunos historiadores creen que posiblemente tenía 14 años, hermanos. Vean ustedes ese gran desafío. Pero era ella muy amada, muy especial para el Señor, tal cual como lo fue Daniel 600 años atrás. Noten ese elemento interesante. Ahora, el versículo 30 de Lucas 2 nos da otra lección interesante. Dice: y el ángel entonces le dijo: María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido de su gracia. Ahora, vean ustedes, hermanos, que esta frase, no temas o no tengas miedo, es una frase que utiliza mucho los mensajeros del Señor cuando se manifiestan al pueblo de Dios y se manifiestan a algún personaje en especial, y se le manifiesta de esa manera. Y ustedes al leer esta frase en la Escritura encontrarán que se repite aproximadamente unas 100 veces, hermanos. No tengas miedo, no tengas temor. Así como le dice a María aquí: no tengas miedo. Ahora, mis hermanos, está terminando un año y está por comenzar un nuevo año. ¿Qué cosas han llenado tu vida de temor? ¿De qué cosas tú te has atemorizado, te has asustado durante este año? ¿Qué asuntos te han llenado tanto de temor que te han impedido crecer como persona? Te han impedido crecer en tu vida espiritual.
el Señor a través del mensaje que le da a María y que desde el Antiguo Testamento está dando, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando se le presentó el Señor le habló a Josué? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el mensaje a Josué? ¿Ah? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más le dijo? No temas, no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor vuelve a decirle a María, porque era un acontecimiento tremendo, hermano. Lo que iba a suceder con ella, el propósito por el cual había sido escogido, no era cualquiera. Porque lo que iba a suceder con María iba a ser algo que iba a sobrepasar la capacidad de raciocinio humano, iba a sobrepasar los asuntos de los límites de la ciencia, de la biología. Iba a estar por encima de todo eso, al saber que María a su tierna edad iba a quedar embarazada e iba a concebir del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y cuántos retos ustedes y yo tenemos por delante? ¿Cuántos desafíos tenemos que enfrentar? ¿Cuántos planes y proyectos se presentan delante de nosotros? Y el Señor a través del mensaje de María nos dice, no temas porque Dios te ha concedido su gracia. Y esas palabras son para nosotros también, hermano. No temas porque Dios te ha concedido su gracia. Otro elemento interesante, ya hemos mencionado dos. Primero, María como Daniel eran especiales para el Señor, ¿verdad? Eran favorecidos del Señor, amados del Señor. Número dos, el Señor invitó a María, como invitó a otros personajes, a no tener miedo. No tener miedo. Y ese mensaje trasciende hasta nuestros tiempos y llega a nuestras vidas y llega a nuestros oídos en esta hora, ¿verdad? No tengas miedo. Pero algo más, veamos el versículo 38. Versículo 38 dice allí que después de que María pues escuchó todo el mensaje que el ángel le había dado, entonces el verso 38, María responde, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia. Así que María estuvo dispuesta a atender y a obedecer todas las instrucciones que recibió del ángel, una jovencita de 14 o 15 años. Ahora, noten cómo esto contrasta con la experiencia de Zacarías. Zacarías, junto con su esposa Elizabeth, estaban anhelando el poder tener un hijo. Y ya Zacarías y Elizabeth estaban viejitos, y entonces aún así él seguía clamando. Y cuando el ángel se le aparece a Zacarías, ¿verdad?, para hablarle acerca del nacimiento y del embarazo de Elizabeth, entonces ¿qué pasó con Zacarías? ¿Ah? Quedó mudo. ¿Pero por qué quedó mudo? Porque Zacarías, que era un sacerdote, ¿verdad?, encargado de oficiar en el santuario, él dudó de la promesa del Señor, dudó de las palabras de Dios, y contrario a María, pues él entonces dijo, bueno, Señor, ¿y qué señal he de tener de que esto ha de ser así? Entonces, el Señor le, tú estás poniendo en duda y tú me estás pidiendo señal. Pues tú vas a tener tu señal, agarra tu señal, te vas a quedar mudo y vas a hablar hasta que tu hijo haya nacido, ¿verdad? Y eso pasó con él. Así que, hermanos, en ese sentido, ustedes y yo tenemos que ser cuidadosos de lo que pedimos al Señor, y debemos creer en las promesas de Dios. Y si el Señor ha prometido algo, nosotros tenemos que creer en Él y no debemos dudar, y debemos estar dispuestos a obedecer, tal cual como María dijo allí, Señor, hágase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia. Esas fueron sus palabras. Ella
en su ingenuidad, como una jovencita, estuvo dispuesta a atender y a obedecer lo que Dios había encomendado a través del ángel. Pero Zacarías, que ya era un viejito, sacerdote por muchos años y con una experiencia espiritual, el hombre dudó de la palabra del mensajero y por consiguiente, ustedes saben ya lo que le sucedió, ¿verdad? Cuán importante que nosotros podamos tener en cuenta, mis hermanos, también un elemento clave, y valdría la pena que ustedes lo compartan con los jóvenes y con los jovencitos y los niños. ¿Usted se imagina a María, una jovencita de esa edad, quedando embarazada en medio de una sociedad que pues veía con recelo esas cosas? Sin embargo, como Dios cuidó de ella a través de José, quien al principio por amor la pensaba dejar allí secretamente, pero por instrucciones del ángel de parte de Dios, él decidió seguir con ella hasta el final, hermanos. Vivimos en un mundo, y he oído padres para que hablen con sus hijos sobre esto, vivimos en un mundo donde nadie se atreve a ser diferente, y obedecer a Dios, atender a su palabra, obedecer a sus promesas y a sus mandatos requiere que ustedes y yo muchas veces nos atrevamos a ser diferentes, y eso significa ir contra la corriente de este mundo. Eso significa atreverse a ser diferente a todos los demás. Eso significa atreverse a ser distinto, y eso tiene un precio que pagar, porque muchas veces nuestros jóvenes y nuestros niños, por ser cristianos y por llevar una vida diferente, tienen que pagar un precio delante de los otros. Y muchas veces tienen que exponerse a las burlas, muchas veces tienen que exponerse al bullying, como ahora se le llama, ¿verdad? En ese sentido, hermano. Pero yo quiero decirle a ustedes, padres, y decirle a los niños y a los jovencitos que me están escuchando, que se atrevan a ser diferentes. Algunos pueden decir, pero papá, pero mamá, es que todo el mundo lo hace, es que como todo el mundo lo hace, es que yo me quiero poner un tatuaje porque todo el mundo usa tatuaje. Es que yo quiero usar el corte así, o peinarme, o pintarme el pelo de este color así, porque todo el mundo lo hace. Pero es que ustedes y yo no somos todo el mundo. Ustedes y yo somos diferentes, porque ustedes y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos distintos, y Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo, Él es nuestro guía. Y María estuvo dispuesta a vivir y a experimentar el atreverse a ser diferente, el exponerse a las burlas y al escarnio, pero estaba sujeta a hacer la voluntad de Dios. ¿Tenemos o no tenemos lecciones que sacar del tiempo de la Navidad y del relato histórico del nacimiento de Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y bien vale la pena, hermanos, cada vez que llegue esta temporada, aunque históricamente no sabemos con exactitud el nacimiento del Señor y su fecha y su día y todo lo demás, pero cuán importante es poder meditar y sacar lecciones para nuestras vidas. Y cuando yo estaba estudiando esto, pensaba en cuántos de nosotros necesitamos poner en práctica estas experiencias en nuestra vida. Pero algo más, sigamos adelante. Estamos allí en el Lucas, el capítulo 1 y los versículos. Ok. Lucas, el capítulo 1 y los versículos 51 al 53. Dice: e hizo proeza con su brazo. Está aquí
Está aquí María hablando, ¿verdad? Y dice, hizo proeza con su brazo, ella está alabando al Señor. Y dice, a los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones, derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Si hay algo, hermanos, que caracterizaba a María y a José, era, hermanos, su humildad. ¿Y qué era la humildad? ¿Y qué es la humildad? Bueno, no debemos confundir la humildad, porque algunos piensan que quizás la humildad es, bueno, andar por allí todo mal arreglado y todo abandonado y todo. No, yo sí soy humilde, y entonces andar así todo cabizbajo, porque es que yo soy demasiado humilde. Y eso no es lo que verdaderamente significa ser humilde, sino ser humilde significa, mis hermanos, estar dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos para permitir que Dios obre y actúe en nuestras vidas, para permitir que el Señor se manifieste en nuestra experiencia. Y cuando María entendió esto, ella pudo alabar al Señor y decir esto, dice, hizo proeza con sus brazos, y dice el texto, a los engreídos. ¿Quiénes son los engreídos? ¿Quiénes son los engreídos? ¿Quiénes son? Cuando dice usted sí es engreído, usted sí es engreída, hermana, ¿qué está diciéndole? ¿Ah? Los que son creídos. Ay, ¿qué son creídos? ¿Ah? Ah, que se creen más que los demás, ¿verdad? Y creen que tienen más que los demás y todo. Y entonces dice el Señor, a los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones, derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a quienes, hermanos, dice el texto, a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Y mis queridos hermanos, mientras ustedes y yo sigamos pensando que tenemos nuestras manos llenas y sigamos pensando que lo tenemos todo y sigamos pensando que no necesitamos de nada ni de nadie y que yo me basto por mí mismo y que yo me creo suficiente, entonces, hermano, no tendré espacio ni en mis manos ni en mi corazón para recibir la bendición que Dios quiere darme. Mientras yo siga siendo engreído, soberbio y creer que yo soy el más que los demás y creer que yo sí y primero yo y segundo yo, ¿verdad? Entonces tengo mis manos llenas. Y cuando tengo mis manos llenas no necesito, y por eso es que muchas veces el Señor tiene que permitir que nuestra actitud engreída, soberbia y altanera sea abatida en el polvo, hermano, y que nosotros a veces nos llevemos golpes allá contra el suelo para que nuestras manos queden vacías, nuestro corazón quede vacío, y entonces podamos levantar nuestra mirada a lo alto y podamos clamar al Señor y pedirle que Él nos llene con su poder y con su gracia maravillosa. Si tenemos, hermanos, las manos vacías, el Señor entonces podrá llenarlas. Pero si no, ¿se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros creemos que no necesitamos de nada ni de nadie, pero cuando entendemos que no somos nada ni nadie y que necesitamos y que clamamos al Señor, entonces el Señor podrá llenar nuestros corazones y nuestras vidas. Cuántas preciosas lecciones el Señor ha dejado para nosotros. Y una última, hermanos, una última con la cual quiero terminar. Y esta quizás le puede sorprender un poco, porque conforme a lo que ustedes y yo hemos aprendido acerca de la historia del nacimiento de Jesús, inclusive cuando yo recuerdo antes de ser creyente y en mi casa católica acostumbraba a mi mamá preparar el pesebre y recuerdan
se hacían con las ovejitas y de plástico y todo eso, y eso era una cosa tremenda, ¿no? El preparar allí el pesebre. Pero hermanos, nosotros siempre hemos pensado que el Señor Jesús nació en un pesebre por allá, en un corral en medio de allá, ¿verdad? Pero hoy quizás ustedes van a dar cuenta de que el asunto no es tanto como históricamente era. Resulta que en los tiempos bíblicos y en el tiempo del censo, porque todo ocurrió en ocasión del censo que el emperador mandó hacer, la gente tenía que regresar a su lugar de origen. Y como dice el texto, recuerdan que al principio yo leí que José pertenecía ¿a quién? Dice, y con José, un hombre descendiente de quién? Capítulo 1, versículo 27, descendiente del rey David. Así que él regresó a Belén, que era parte de la tribu de Judá, de donde descendía el rey David. Y entonces los historiadores y los estudiosos creen que José de seguro era conocido de muchas personas allí. Y debido a que estaba la gente regresando, pues las posadas, porque algo interesante es que las palabras que usa Lucas para referirse al lugar del nacimiento de Jesús no son las mismas que el mismo Lucas usa cuando menciona la experiencia del buen samaritano. Recuerda que el buen samaritano se encontró al hombre tirado, herido en el camino, entonces lo curó, lo sanó, lo cargó y lo llevó, dice, a una posada, y le pidió al posadero que cuidara del hombre y lo sanara. Así que nosotros pensamos que José posiblemente llegó allí como a una posada o algún Super 8 o de esos hoteles, ¿verdad? Pero no fue así. Lo más probable es que él haya llegado a la casa de alguno de sus conocidos, pero las casas en los tiempos de Jesús, especialmente las casas de la gente pobre, humilde, eran casas, hermanos, casi que cuadradas, y entonces y eran de 2 niveles y eran de techo plano, y el techo era hecho con tierra y con palos y con toda esa cosa. Por eso muchas veces cuando llovía y pues hacía calor, entre la tierra que la gente usaba para poner en el techo, hacía que creciera hierba en los techos de las casas. Pero entonces dentro de la casa, las más humildes, estaba la entrada, y cuando entraba había como un nivel inferior, que era lo que se conocía en los tiempos de la Biblia como el pesebre, que era el lugar, era como una entrada y había un desnivel, o más bien entrando, esa era la parte inferior, y allí era donde la gente guardaba su vaquita, guardaba su burrito, guardaba sus ovejitas allí en ese lugar, y entonces las metía dentro de la casa, y luego había una escalerita que subía a un segundo espacio, que la gente más humilde allí cocinaba, allí dormía, allí hacía sus tareas, allí era todo en ese espacio, en ese salón. Entonces era uno inferior donde metían los animales para guardar que no se los robaran, y también en el tiempo del frío, pues los animales estuvieran resguardados allí más calientitos allí adentro. Así que lo más probable es que Jesús, cuando llega allí a la casa de la persona donde él tocó la puerta y le dice, mira, no, aquí no hay espacio, porque de seguro había quizás una habitación para visitas, tal cual como la viuda había hecho una habitación sobre el techo, o quizás a un extremo de la casa, pero ya la habitación estaba llena. Y entonces, ¿dónde creen que pudo haber nacido Jesús? Allí en esa casa, allí en ese nivel, entre las vacas, los burritos y el burrito o las ovejitas que había en ese lugar. Ahora, hermanos, vale la pena pensar como última lección que sacamos esta noche de este estudio. Tu corazón está tan lleno que no hay espacio para Jesús. ¿De qué está lleno tu corazón?
la posada de tu corazón. ¿De qué está llena? ¿Cuántas cosas están llenando tu corazón? ¿Cuántos afanes? ¿Cuántos compromisos? ¿Cuántas cosas han llenado tu corazón que a veces no damos espacio para que Jesús entre? O a veces sucede como el hombre que recibió a José. Él le dio lo mejor que tenía, porque ya la habitación de visita ya estaba ocupada. Había gente llegando para el censo. Pero quizás nosotros estamos dejando a Jesús allí, a la orillita, y allí entonces resuenan las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis, cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entonces ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero es que Jesús no quiere simplemente llegar y estar allí a la orillita. Jesús no quiere estar allí a un lado. En tu vida, ¿en dónde quiere estar Jesús? ¿En dónde quiere el Señor entrar? Él quiere estar, hermano, para que tú y yo le demos el trono de nuestro corazón, hermanos. Es así como cuando llega alguien especial a nuestra casa. Y entonces llega una visita y sabemos que viene, es una visita especial, viene familia. En estos días les llegan familia a muchos de ustedes por ahí. Yo sé que hay hermanos que, oye, me llega la familia y andan pegando carreras, arreglando por aquí, limpie por allá y acomode aquí y acomode allá, porque ¿qué quieren que suceda cuando llegue la familia? Quieren que encontrar todo bonito y que encuentre y poder darle a la familia lo mejor, hermanos. Pero Jesús, hermanos, está viniendo. Su segunda venida está cerca. Y entonces, ¿qué le estamos dando y dejando a Jesús? Por allá, Jesús, si quiere vaya, duerma allá con los burros y con las vacas. Porque es que el trono de mi corazón está demasiado ocupado con otras cosas más importantes que tú. Pues que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros podamos darle a Jesús, no el pesebre, hermano. No le demos el pesebre allá. Nosotros podamos darle a Jesús allá, el mejor lugar para que Él esté, en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón. Entonces, hermanos, esta noche al ir a casa, recuerda que el ángel se le apareció a Daniel, se le apareció a María y le dijo: tú eres muy amado. Hermano, esta noche vete a tu casa sabiendo que tú y yo somos muy amados del Señor. Amén. Anda a casa sabiendo y teniendo la seguridad que el Señor nos dice: no temas. Sean los retos que ustedes y yo tengamos por delante, el Señor nos dice: no temas. Vamos a casa para que el Señor nos ayude a vaciar nuestras manos de tantos afanes y tantas cosas, y que dejamos de lado nuestra soberbia y nuestro orgullo y le pidamos al Señor que Él venga y nos llene, nos vacíe y que Él nos llene con su presencia. Y finalmente vamos a invitar a Jesús, no al bebé, porque Jesús ya no es un bebé. Jesús creció, murió y resucitó, y ahora es nuestro abogado defensor, y Él quiere venir a tu corazón y a mi corazón para ser el rey de tu vida y de mi vida. Vamos a irnos con esa firme decisión en nuestro corazón esta noche, hermano. Que Jesús sea el rey de tu corazón, el rey de tu vida y de mi vida. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Y estos días, hermanos, antes de que el fin de año llegue, fíjense, por el sábado lo voy a decir.
Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga.